Buenas tardes a todos los asistentes a la tercera charla del seminario virtual de fútbol. Por favor, el que vaya ingresando, silenciar los micrófonos. Silenciar el micrófono, por favor. Tengo aquí a Carlos Momposita, por favor, silenciar el micrófono. Lo tiene abierto y no lo deja silenciar. ¿Cómo silencio el micrófono? Le das ahí tiene el botoncito del micrófono y le das una vez clic encima y se vuelve rojo con una línea exacto. Ahí estamos bien, profesor, muchas gracias. Bueno, como les decía, bienvenidos a la tercera charla de este seminario virtual de fútbol. Hoy vamos a contar con la presencia de José Bauch, licenciado en fisioterapia, especialista en entrenamiento deportivo, tiene un recorrido amplio que él ahora nos lo va, cuando se presente seguramente nos lo va a ir informando. Hoy vamos a hablar del qué hacer en nuestros clubes cuando no contamos con una persona, un profesional de la salud, llámese médico, llámese fisioterapeuta, llámese enfermero, llámese kinesiólogo, en fin, una de las tantas áreas que apoyan al deporte. Entonces, para ser cumplidos con el tiempo, José, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y los micrófonos son tuyos. Bueno, ¿ahí se me escucha bien? Sí, sí, excelente. Perfecto, bien. Antes que nada, agradecer a ti, Sergio, al profe Sergio, por la oportunidad de compartir este espacio y por seguir enriqueciendo a la Asociación de Fútbol de Tungurahua. La verdad que habla muy bien de ustedes que por aprovechar esta situación actual en el mundo, aumentar ese conocimiento para luego que pase poder seguir creciendo. Mis más sinceras apoyos en esta situación, yo me imagino que es ser difícil y ánimo en eso. Como bien mencionó Sergio, el profe, presentarme, antes que nada, yo soy licenciado en fisioterapia y osteópata CO de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Y cuando se me presenta la opción de dar esta charla y me comentan el tema, me parece muy bien que describe todo lo que ha sido mi carrera, porque recuerdo cómo empiezo yo desde temprano aún estudiando en la universidad, siendo estudiante y se me invita a formar parte de un equipo de reserva y ahí es donde empiezo a poner práctica. Ganaba que era $2 en ese tiempo por ir 2 horas antes, quedarme las 2 horas del partido, 2 horas después. O sea que fue realmente un proceso de aprendizaje y entiendo que muchas veces en estos clubes, en los clubes no se tiene nada y era en mi situación, esa era en ese momento. No se contaba con nada, no había espacio, no teníamos insumos, nada, y era trabajar con lo que se tenía. Entonces, luego de esto, participo como fisioterapeuta de esta misma institución, en Plaza Amador, aquí en Panamá, con una categoría sub-18 que viaja a un torneo en Costa Rica, y ahí formamos un equipo para ir a competir la Copa Saprissa, donde se tenían selecciones sub-17 de México, que acababa de salir campeona del mundo, la de Estados Unidos, la de Honduras, había equipos sub-18 de Argentina, River Plate, la Universidad Católica de Chile, y ahí se forma esa, esa base en cuanto a conocimiento. Yo después de ahí me quedo trabajando en lo que es el Deportivo Saprissa, me quedo ahí haciendo un estudio como parte de mi práctica profesional de fisioterapeuta, donde más adelante les voy a hablar de eso. Ya luego regreso a Panamá, trabajo con el Club Chorrillo, un poco de la temporada, y luego se me invita de nuevo a formar parte de la delegación de fisioterapeutas de Costa Rica, ya para eventos de competencia de lo que eran Juegos Centroamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe en México, Veracruz, en el 2014. Ya después de esto, sigo trabajando un poco más en lo que es consultas a domicilio y en clínicas particulares. Luego se forma mi clínica, que ustedes pueden ver aquí abajo, el Advanced Rehab Center. Y por último, ahora estoy trabajando en lo que es la preparación física y como personal de salud de un equipo que se llama Panama City. Entonces, con esta pequeña introducción en cuanto a lo que ha sido mi desarrollo en la fisioterapia, en la osteopatía, les digo que debemos irnos con un concepto claro de que el cuerpo humano es un todo, ¿sí? No podemos ver la parte muscular aparte de la parte esquelética, y por eso les pongo esta imagen, que ver
todo lo que nos pasa a nivel visceral, de órganos, de arteria, de sistema nervioso central, periférico, tiene una influencia con el sistema musculoesquelético, ¿sí? Entonces, fundamentarnos en 4 pilares principales, lo que son la estructura gobierna la función, ¿sí? ¿A qué me voy esto? Por ejemplo, si tenemos un tobillo que se esguinzó, tiene una anterioridad de la tibia, hay algún problema en la articulación del tobillo, no va a poder funcionar, el jugador no va a poder correr bien, va a generar algún tipo de compensación a nivel de la rodilla, la cadera, la columna lumbar y así sucesivamente, y va a estar más predispuesto a lesionarse. Otro concepto que lo voy a seguir tocando, o por lo menos para que se vayan en esta reunión, es lo que es la unidad, el cuerpo como una unidad, ¿sí? Entonces, la unidad del cuerpo, el cuerpo tiende a provocar lo que es la homeostasis, un equilibrio, ¿sí? También se da lo que es la ley de la arteria, ¿sí? Que la ley de la arteria, si tenemos un vaso sanguíneo que está obstruido, no se va a poder dar lo que es la misma nutrición de todo lo que son las estructuras, los órganos, los músculos, y por eso el cuerpo no va a funcionar bien, ¿sí? Y por último, ver que el cuerpo tiene la autocuración. Una vez que todo lo que les mencioné, que tuviera algún problema y eso, esté libre, el cuerpo tiene la capacidad de curarse por sí solo. No necesita de agentes externos que lo curen, ¿sí? Si todas las demás estructuras funcionan bien. Entonces, disculpen esto, no sé si fui yo, no sé, el que puso la línea ahí, si por favor pudiera corregirla y borrarla. Bien, entonces, bien. Ok, siguiendo. Dentro de las formas de proceder que voy a tocar en el día de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar 4 áreas, todo lo que es la atención en la competencia, la prevención de las lesiones, la rehabilitación post-lesión, ¿sí? Y por último, lo que es el trabajo invisible. La atención en la competencia lo vamos a ver desde la parte antes del partido, la parte que está en el partido y la parte post partido. La prevención de las lesiones, vamos a trabajar un poco de lo que es, viendo en grandes grupos, nos va a dar chance de trabajar con patologías específicas, pero sí ver lo que es unas ciertas guías en cuanto a prevención al miembro inferior, miembro superior, el core, en la rehabilitación de las lesiones. En la prevención de las lesiones, también trabajar lo que es los medios, los implementos y ese tipo de cosas, y el trabajo invisible, cómo podemos mandarlo a los jugadores para que funcionen ahora que estamos en distancias remotas. Bien, como les mencioné, vamos a ver lo que es la atención en el camerino, todo lo que, algunas de las técnicas que se utilizan para ver en el camerino, ¿sí? Antes de entrar al partido, la atención en el partido y la atención post partido. Bien, en el camerino, por lo general, siempre los jugadores tienden a pedirnos, los jugadores o los atletas, porque no solamente en el fútbol, quizás hay algún otro que trabaja en otro deporte, ¿sí? Y los atletas siempre tienden a pedir lo que es el masaje. Aquí podemos ver una imagen de Cristiano Ronaldo en esa temporada que salieron campeones, que tiene sus fisioterapeutas dándoles masajes, ¿sí? Y por salir campeón les regaló un carro a cada uno. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con estos masajes que se les dan a los jugadores previos a los partidos. Deben ser masajes de activación. Si llegamos a hacer algún tipo de masaje muy profundo, el jugador puede salir relajado y puede ser contraproducente. No puede reaccionar de la mejor manera, puede provocarse algún tipo de lesión incluso. Nos llega a pasar lo mismo con lo que es los estiramientos, ¿sí? Los estiramientos deben ser de una manera dinámica. Buscar que no sean prolongados, que no sean más de 15 segundos, porque pasa lo mismo, las fibras tienden a estirarse y pierden esa tensión que se ha trabajado durante la semana y el atleta va a parecer lento, va a tener poca capacidad de reacción.
Bien, otra de las cosas que los atletas suelen pedir, en este caso en el fútbol, lo represento aquí con el vendaje funcional de tobillo, que está muy bien realizarlo a manera de prevención. Sin embargo, el atleta no puede depender del vendaje funcional para su día a día, ¿sí? Porque la musculatura, en este caso la peronea, todo lo que es el tríceps sural, se va a debilitar y va a impedir que tome fuerza. Entonces, el tobillo va a seguir estando inestable y lo único que le va a permitir funcionar es el vendaje, ¿sí? Ahora tenemos otro que es el vendaje neuromuscular, ya con bastante tiempo en el mercado, que este tipo de vendaje muchas veces se conoce como si fuera de placebo. Sin embargo, el vendaje tiende a funcionar. A manera de corta de decir cómo funciona el vendaje, tiene dos formas de aplicación. Una que es para relajación, ¿sí? Que es cuando que se estira el músculo y luego se aplica el tape sin ningún tipo de tensión, y luego que tiene otra función que es para activar cuando se le aplican los diferentes tipos de tensiones al tape para que funcione. Aquí en este caso se está realizando una descompresión de la rótula, ¿sí? Para liberar todo lo que es el tendón rotuliano. Seguramente es la patología que eh, presenta esta persona. Por último, ya entrando aquí con otra de las actividades que suele encontrarse, son de este tipo de herramientas de las pistolas de percusión, ¿sí? Que se utilizan, que los jugadores la piden, que están muy de moda, son económicas, que se pueden encontrar en el mercado, ¿sí? En Amazon, en Internet, y lo indicado de este tipo de herramientas o dispositivos es utilizarlo de la forma correcta. Ahí vendría siendo en la manera previa algo superficial, es decir, con una alta frecuencia. Es decir, si la pistola tiene una potencia de 20, utilizarlo en 20 para que tenga una alta frecuencia de golpe y que sea a nivel superficial y más que nada en activación. Bien, luego que pasamos en la atención en el camerino, vamos a tener lo que es la atención en el partido. Aquí es muy importante el cuidado personal, ¿sí? El cuidado personal de cada uno de los profesores. Nosotros trabajamos con niños, con atletas, que muchas veces no conocemos cuál es su situación sociocultural ni a qué tipo de situaciones viven esas personas. Entonces, la mejor manera de protegernos es con los con los guantes, ya sea de látex, de nitrilo, ¿sí? Esto nos va a provocar, nos va a evitar cualquier tipo de lesiones, ya sea algún tipo de hepatitis, virus de VIH, algún tipo de, si por ejemplo, que ahorita lo voy a mostrar, todo lo que es alguna persona que se desmaya o que hay que darle respiración boca a boca, utilizar paños, un trapito, un pañuelo para evitar contacto. O sea que siempre hay que tener ese cuidado personal, realmente. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver cómo están los fisioterapeutas y el Ah, personal ya, gracias. de salud Muchas eh, atentos al partido, porque algo que no podemos descuidar es que esto es un trabajo, no es el primer asiento para ver el partido. Y si nosotros estamos atentos a lo que va a ocurrir o lo que ocurrió en una jugada determinada, vamos a poder saber por dónde atender, por dónde entrar a la lesión que se pueda presentar. Y siempre cuidando nuestra salud primero. Bien. Bien. Ok. Aquí les presento dos herramientas, ¿sí? Para ocasiones que son comunes y son de alta gravedad, por decirlo así. Bien, tenemos el Concussion Recognition Tool, que es esta herramienta que nos brindan estas instituciones, la Liga de Hockey, FIFA, el Comité Olímpico, el rugby, ¿sí? Que son para poder detectar todo este tipo de la conmoción cerebral, ¿sí? Entonces es muy importante, ahorita lo vamos a detallar más, pero tener esto. Y también tenemos lo que es el RCP básico, ¿sí? Aquí respondemos a tres principios. Revisar. ¿Qué revisamos? El lugar. El lugar que la persona que se desmayó, que perdió el conocimiento, ¿sí? Se encuentre en un sitio seguro, que no vaya a correr peligro, que no pueda empeorarse su situación. Como muchas de las personas, como no se cuenta con el personal idóneo,
nosotros en Panamá contamos con el 911, ahí se le solicitaría a otra persona que llamara al 911. Y por último, se viene a hacer lo que es atender. Entonces, se le habla a la persona, se le pregunta, ¿sí? Si no responde, bien, se llama, se pide la ayuda y por último se empieza con todo lo que es la reanimación cardiopulmonar. Entonces, está lo que es un masaje o las compresiones. Son 30 compresiones, se abren las vías respiratorias y se dan 2 respiraciones. Y esto procedimiento lo vamos a realizar, ¿sí? Hasta que llegue la persona idónea. Esta indicación puede llegarnos a salvar vidas. Ahí me tocó en un partido de fútbol que uno de los jugadores recibió un golpe en la cabeza, el jugador no se encontraba orientado ni en tiempo ni en espacio, se utilizó esta herramienta para determinar, y lo que sí es que hay que tener muy en cuenta es que ante cualquier, ¿sí? Ante cualquier sospecha de conmoción, el deportista debe ser retirado del campo. Puede ser que el futbolista quiera volver, que muchas veces pasa, que porque es el partido más importante, el futbolista pide volver a entrar, pero debe ser inmediatamente retirado. Entonces, ¿qué es lo que nos puede dar esa sospecha? La pérdida de conocimiento, espasmos, náuseas, vómito, ¿sí? Ya después si alguno se interesa, yo pongo ahí, yo puse mis datos, o lo pueden buscar ahí en internet también, y para que lo puedan utilizar. No es para diagnosticar, nos da una referencia. Bien, entonces, es muy importante acá hacer este tipo de preguntas que vemos acá. ¿En qué cancha estamos hoy? Primer tiempo, segundo tiempo. Que no sean preguntas de sí y no, porque es muy fácil responder sí y no y puede ser que le pegue la respuesta, pero esto nos va a indicar preguntas abiertas que el paciente o el jugador o el atleta pueda realmente demostrar que está ubicado. Entonces, si ya el deportista se está confundido, con vómitos, ¿sí? Dolor de cabeza, dolor en el cuello, no hay que arriesgarse. Entonces, retirarlo, es lo mejor posible. Bien. Entonces, otra de las situaciones muy comunes que encontramos son la fractura o los mismos problemas de rodilla. Lo pongo aquí de esta forma, de una manera abstracta, porque muchas veces no se cuenta con los implementos para poder atenderlo. En un caso, me tocó presenciar cómo un niño de 13 años se barre por un balón, fractura de radio y cúbito, y lo que teníamos a mano para entablillarlo eran 2 espinilleras, y se entablilló con 2 espinilleras, se le hizo el traslado hasta el hospital más cercano, y ahí se pudo atender por un médico para determinar la operación. Entonces, hay que tener estas nociones, por eso les pongo una tabla que se pueden conseguir en cualquier lado, cartones, las espinilleras si es en grupo, en partes del cuerpo pequeñas, un paraguas si es una pierna, que ayuda muy bien, y buscar cómo solucionar el problema, pero siempre respetando estos 3 principios que les pongo aquí, que es revisar el lugar, llamar a la persona idónea y luego de eso atender. Bien. Entonces, viene una de las partes más controvertidas, que es la atención post partido. Si ustedes pueden ver, tenemos las 2 opciones de tratamiento, ¿sí? O lo atendemos en los predios de las instalaciones. Aquí tenemos un patinador que estaba compitiendo por medalla, no había tiempo de ir a algún lugar a atenderlo, y se atiende después de una primera competencia, se le atiende en el piso, ¿sí? Muchas veces nos va a tocar de esa forma estirarlo, hacerle los masajes que les mencioné anteriormente, y así. O tenemos las otras situaciones donde ya se les puede brindar un tipo de atención más especializada. Miren cómo tiene la persona aquí el vendaje neuromuscular que estaba ayudando a drenar todo lo que era el hematoma, la electroestimulación y masaje y descompresión también. Sí, entonces les pongo estas áreas que son muy buenas para trabajar en el postpartido. La crioterapia, que muchas veces se ve como en las tinas de hielo, ¿sí? Pueden ser también aplicadas con bolsas de hielo directamente en los músculos más afectados, en el caso de los futbolistas, los isquiotibiales, cuádriceps, que suelen afectarse, o si tuvo algún golpe en especial. La liberación miofacial la pongo en naranja porque es dentro de las estrategias de postpartido, de atención, es la que más evidencia científica tiene.
y con mejores resultados. Ni la crío, ni los estiramientos, ni los masajes, ni la ropa compresiva tienen tanta evidencia como la liberación miofascial y con buenos resultados. Entonces, la liberación miofascial, ¿cómo la vamos a hacer? Puede ser o con dispositivos como las pistolas, puede ser también con el foam, que es lo más accesible. Viéndolo desde un punto de vista económico, un tubo de PVC de 4 pulgadas funciona muy bien y ayuda a realizar este tipo de liberación, de descarga, y lo pueden hacer los mismos jugadores. Es básicamente crearles un hábito para que ellos mismos traten su cuerpo. Entonces, la recuperación postpartido 30 minutos después de la actividad. Tenemos la leche de chocolate. Esta, por muy curioso que suene, tiene casi la misma importancia que si alguien consumiera proteína específica, ¿sí? Se le puede recomendar, como muchos trabajan en academias de niños, se les puede decir que se consuma la leche de chocolate. Aquí en Panamá nosotros tenemos el Chocorrico, por ejemplo, que funciona muy bien, ¿sí? Y sirve para todo lo que es la recuperación. Eso nos va a mantener esa ventana de que la persona pueda llegar a la casa, tener una mejor cena, una mejor comida, y sin que se pierda tanta energía. ¿Bien? Tenemos, como les mencioné, todo lo que es la liberación miofascial dada por el foam roller, o si ven adentro cuenta con un tubo plástico, que es lo que se puede conseguir en cualquier ferretería y funciona igual de bien. Entonces se recomienda utilizarlo de 30 segundos, de 30 a 60 segundos por grupo muscular. Aquí viene lo que es la movilidad de las caderas. Normalmente tendemos a estirar lo que son el tríceps sural, pantorrillas, un poco los cuádriceps, pero no hay que descuidar las caderas. De ahí es donde sale mucho de la movilidad, de todo lo que, de ahí es donde sale la movilidad de los miembros inferiores. Entonces, si tenemos una movilidad en las caderas restringidas, nos va a generar situaciones de dolor a nivel lumbar, problemas de rodilla. Entonces, siempre es bueno darle ese cuidado y se recomienda 4 series de 40 segundos para que la musculatura que llega a las mismas, a la misma pelvis pueda liberar. Y no está de más que la crioterapia, como la menciono, ¿no? Puede ser que la evidencia no avale mucho, que sirve para la reducción de lactato en sangre, pero sirve como antiinflamatorio y de medio analgésico. Entonces, se recomienda un periodo de 10 a 15 minutos en una temperatura de 10 a 15 grados. Se pone también a temperaturas mucho más bajas, pero ahí hay que estar monitorizando, ¿no? No vaya a ser que se produzca alguna quemadura o algo. Bien, en el lapso de 1 a 2 horas, hay muchas veces que equipos pesan a sus jugadores. Y si se está pesando a los jugadores, lo mejor es 16 onzas de agua por cada libra perdida. Si no se tiene con ese control, se les puede pedir que consuman de 1 litro de agua a 2 litros de agua lo que resta del día, que va a ir muy bien también. No hay que descuidar todo lo que es la nutrición, porque como lo mencioné en los conceptos anteriores, el cuerpo es un todo. Entonces, hay que consumir la cantidad de carbohidratos necesaria, los vegetales, que a pesar de que muchas veces en el caso de los jóvenes que están en formación no les gustan los vegetales, hay que hacerles entender que con el consumo de los vegetales se reducen los radicales libres, es decir, se disminuye la inflamación. O sea, una comida con vegetales después de un partido va a evitar esa inflamación. ¿Bien? Y por último, la ingesta de proteínas, que se recomienda principalmente lo que son proteínas, carnes magras, como pescado o pollo. Bien, el masaje, se cuenta con un personal para el masaje, y la ropa de compresión. Aquí esta es una oportunidad que tenemos, como están muy de moda todas estas licras de compresión que se compran los jóvenes, se les pide que se queden un par de horas con las licras, ¿sí? Después de la actividad, que se pongan otras, una limpia, y se quedan con la licra. ¿Esto para qué? Esto para favorecer el retorno venoso y que esa acumulación de líquido inflamatorio se vaya drenando en la sangre más rápido. Bien. 24 horas después.
seguimos con la hidratación del agua, ¿sí? Que eso no se puede perder, hay que seguir hidratándose. Pero aquí es uno de los factores muy importantes, el sueño, que muchas veces no se le da la importancia. Hay que tener un sueño de 6 a 8 horas para poder tener una recuperación. Y si en el día se puede tomar una siesta de 20 a 30 minutos, muy bien, va a servir muy, muy bien para la recuperación. Muchas veces después del partido, cuando son academias recreativas, ¿sí? Se les da el día libre. Si no, si se vuelve a entrenar al día siguiente, lo mejor es realizar ejercicios excéntricos de bajo, con pesos bajos y ejercicios de fuerza. Todo esto para realinear las fibras musculares que se vieron desorganizadas por la actividad. Y por último tenemos que se utiliza también los 20 minutos aeróbicos en bicicletas estáticas con pulsaciones a 80 y 120 revoluciones por minuto. Aquí tenemos un protocolo que son 5 minutos a 80, con pulsaciones a 80 por minuto, ¿sí? Después 4 minutos más y 1 minuto en 120 pulsaciones por minuto. Y volver a repetir esos 10 para que nos dé un total de 20 minutos. Estos son básicamente cómo debemos abordar el post partido, viéndolo desde un punto de vista integral en las diferentes áreas, tanto nutrición como la parte física y la parte nutritiva también. Bien, teniendo como ejemplo cómo podemos ver esta sesión de recuperación en un microciclo en la semana. Lo tenemos aquí que los 2 primeros días, tanto lunes como martes, suponiendo que tenemos partido el día domingo, es la parte de recuperación. La recuperación, se hace un trabajo de fuerza, no entro en muchos detalles aquí porque no es lo que nos concierne. Entonces, tenemos la recuperación, fuerza, como lo mencioné, con ejercicios excéntricos, ¿sí? Para poder realinear la mayor cantidad de fibras musculares posibles. Tenemos todo lo que es los días del miércoles y el jueves, los días de carga, donde se trabajan la resistencia, los diferentes tipos de entrenamientos intermitentes, el neuromuscular, el metabólico, que es donde se da la carga a media semana, para ya luego ir bajando y tener más que nada acciones específicas de velocidad, reacción, de toma de decisiones y estar pronto para el juego. Aquí también podemos ver que ya después vamos a ver los diferentes tipos de atención. Esto estamos viendo la parte de post partido. Tenemos la parte de prevención de lesiones que se pueden aplicar aquí, ¿sí? En estos 2 días de carga, previo a estos 2 entrenamientos, ¿sí? De resistencia y de los diferentes intermitentes. Bien, y también en la parte del viernes y sábado tratar previo al juego, al prepartido, cualquier tipo de dolencia o posible lesión que se presente. Bien, aquí les muestro un ejemplo también de algo, de una rutina, una pequeña rutina de preventiva, ¿sí? de lesiones, con todo lo que es el foam roller, la liberación miofascial que lo mencioné, la propiocepción o el equilibrio, los puntos gatillos, las plataformas inestables, el BOSU, el Start Balance, las diferentes direcciones, la parte de movilidad, como lo dije, de la cadera, que es muy importante, aquí en este caso el knee to wall, para liberar lo que es el tendón de Aquiles, que se fatiga mucho por las largas distancias que se corren en el partido, el estiramiento del psoas, favoreciendo evitando que se dé esa hiperlordosis por contracción excéntrica del psoas. Tenemos también el estiramiento de aductores, glúteos, siempre recordando que sea dinámico, ¿no? Como es algo preventivo y que se hace al principio del entrenamiento, dinámico. Y después planteo aquí esta activación. Muchas veces no se cuenta con los recursos para utilizar implementos, minibandas, balones medicinales. Entonces planteo aquí que el uso de ejercicios isométricos, ¿sí? Squat, el side squat, los lunges o los desplantes, el glute bridge, los calf raises, los levantamientos de pantorrilla, levantamientos de glúteo, todo esto para activar las diferentes partes del cuerpo. Hacemos la parte isométrica y luego 10 repeticiones. Esto es lo que les mencionaba
que se trata en los días de carga, que se puede utilizar como una especie de un calentamiento, pero también se le puede una manera preventiva. Bien, aquí tenemos que, como lo he mencionado, no podemos descuidar el control de la hidratación. Entonces, muchas veces se cuenta con la capacidad de tener batido, pero el agua funciona muy bien. Y para saber si se está hidratado, con estar entre los 3 primeros niveles, el color de la orina, si está entre los 3 primeros niveles, hay una buena hidratación. Si ya tenemos del 4 al 8, ya hay un problema. ¿Sí? Entonces hay que prestarle más atención a todo lo que es la hidratación. Bien, vamos con otra de las formas de atender o de tratar como personal de salud, ¿sí? La rehabilitación por lesiones. Como le dije, no vamos a tratar patologías específicas, sino áreas, ¿sí? Que podemos tener ciertas nociones de cómo poder abordar esas áreas, ¿no? Aquí podemos ver un jugador que presenta algún problema de rodilla, una tendinopatía del tendón rotuliano, y se empieza con todo lo que es la parte de propiocepción y equilibrio, ¿sí? Y aquí un atleta de gimnasia que tuvo una caída y se está tratando ese problema ahí a nivel del codo. Bien, entonces vamos a empezar primero con lo que es la parte del miembro inferior. Aquí les voy a plantear el caso de una chica que había sido fichada por el Rayo Vallecano de España, sufre una lesión de ligamento cruzado anterior y ruptura del menisco. Entonces, acude ahí a la consulta y empezamos con todo lo que es su proceso de rehabilitación para dejarla a punto a que pueda ir a presentarse al club. Entonces, empezamos, como lo menciono aquí, con una cadena cinética cerrada. ¿Qué es eso? O sea, cuando hay un apoyo del miembro afectado, ¿sí? En este caso, o de los miembros afectados, con el piso, para decirlo de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se utiliza todo lo que es la electroestimulación para activar ese cuádriceps, ¿sí? Y que reclutar una mayor cantidad de fibra y con ciertas perturbaciones favoreciendo todo lo que son trabajos de propiocepción. Luego de esto, ya una vez que se tenga un poquito mayor de control, ganamos en lo que es la movilidad de tobillo, se hacen trabajos unipodales, ¿sí? Luego se pasa ahí a utilizar un poco de peso externo, vemos cómo son los pesos muertos de una pierna, llevarlo a diferentes puntos, siempre prestando la atención a la propiocepción, realineado de líneas, activación de mayores fibras musculares. Bien, para luego ir ya con ejercicios más de fuerza. Vemos aquí cómo se cuida todo lo que son los ángulos, que hay ángulos de 90 grados, que el tronco esté lo más vertical posible, ¿sí? Para que sea lo más ergonómico posible. Después ya vamos con descensos, trabajos excéntricos, el fortalecimiento sigue siendo el cuádriceps, ¿sí? Pero no podemos descuidar, que aquí lo pongo, lo resalto en naranja, el glúteo, que es un estabilizador y da mucho poder, nos ayuda a quitarle peso a la rodilla. Entonces, por eso, muchos de estos ejercicios se trabaja el glúteo. Y ya después ir al trabajo de pesas puramente. Muchas veces menciono lo de la cadena cinética porque se utilizan lo que son máquinas de extensión de piernas para la rehabilitación, para las primeras etapas de rehabilitación. Y no es tan mal, pero no a usarlas en los rangos completos, ¿sí? Porque muchas veces le dice, bueno, veas esta máquina y utilízala desde el inicio. Yo, en lo personal, prefiero utilizarla cuando la pierna está en extensión, es decir, que está arriba totalmente extendida. Ahí se le pone el peso, ahí que tenga que mantenerlo arriba, porque ahí el cuádriceps está, la rodilla está trancada, el cuádriceps está trabajando en una contracción isométrica y se activan, se reclutan un mayor número de fibras y no se trabajan en los grados cuando hay mucha flexión que a veces puede ser contraproducente. Bien, luego de esto, la chica pudo presentarse al Rayo Vallecano, donde le fue muy bien y posteriormente fue llamada a la selección de Argentina para representar a la selección en el sub-20 para el Mundial. Bien, en cuanto a lo que es el miembro superior, vamos con de nuevo el mismo principio de la cadena cinética cerrada y les planteo el uso de los planks, las planchas, ¿sí? Posición de pechada,
o con antebrazos. Hay el sinnúmero de posiciones para trabajarlo de forma lateral, pero aquí uno de los principales componentes que debe ser estabilizar las escápulas. La contracción de las escápulas, como lo muestro aquí con el cursor, debe ser debe estar ahí acompañando siempre todos los ejercicios, la contracción de lo que son los romboides, trapecios, fibras medias. Esto nos va a favorecer